Buen día. Bueno, hoy vamos a hablar de una parábola de dos hijos. Vamos a ir a Mateo capítulo 21, versículo 28. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oramos. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta parábola que podemos hoy hablar. Rogamos tu bendición para que podamos desarrollarla, tu bendición para todos los que escuchen este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Dice que en el siglo XI, el rey Enrique III de Baviera se cansó de la vida cortesana y de las presiones de la monarquía. Presentó su aplicación a un superior de un monasterio de la zona, pidiendo ser aceptado como monje y pasar el resto de su vida en el monasterio. Su Majestad, dijo el superior, ¿entiende usted lo que este voto significa? Es un voto de total obediencia. Eso es lo que va a ser muy difícil, porque usted es rey. Yo entiendo, dijo el rey, pero le prometo que lo obedeceré para el resto de mi vida, porque yo sé que usted sigue los pasos de Cristo. Bueno, le diré lo que tiene que hacer, dijo el superior. Regrese al trono y sirva fielmente en el lugar donde Dios lo ha puesto. Cuando el rey Enrique murió, esto se escribió de él. El rey aprendió a gobernar siendo obediente. Cuando nos cansamos del rol que desempeñamos en esta vida, es bueno recordar que Dios nos ha puesto en un lugar específico. Y nos ha dado y nos ha dicho que nos quedemos ahí y que florezcamos ahí, ya sea como padre, madre, hijo o hija, esposo, esposa, o en el ministerio, o en cualquier otro lugar. Jesucristo siempre espera que seamos fieles en el lugar que nos ha puesto, que seamos obedientes, y cuando Él regrese reinaremos con Él en su reino. En este capítulo Jesús llega a Jerusalén en un nuevo rol. Hasta este momento Él había entrado en la ciudad tratando de pasar desapercibido. Pero en este capítulo 21 de Mateo, Él entra en la entrada triunfal como rey. Y todavía en el mismo capítulo, en el versículo 12, dice que purificó el templo por segunda vez. Esta es una presunción de primera clase, si es que Él no era quien decía ser. Aquí Jesús desafía a los líderes y fariseos de Israel y los acusa de planear su muerte. Con tono decisivo y deliberado, Él los lleva al punto cumbre. Los fuerza a actuar como y cuando Él lo decide. Él estaba en control de la situación. Y cuando los religiosos de Jerusalén cuestionan su autoridad, Jesús les cuenta dos parábolas. La primera, la historia de los dos hijos, que hoy vamos a tratar, y la otra, la historia del único hijo. En este momento, la parábola de los dos hijos nos habla de dos temas: de obedecer o no obedecer, o de creer o no creer. Así que vamos a comenzar primero con el primer tema. En el pasaje que acabamos de leer, dice que el padre fue y le dijo al primer hijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña.
Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. ¿Qué les parece, dice el Señor Jesucristo en este pasaje, y narrando la historia del primer hijo? Y luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Y este contestó inmediatamente, sí, Señor. El versículo 30 dice, acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los cobradores de impuestos, los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Dice el versículo 31, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. El punto principal que Jesús quería que los líderes judíos entendieran era que ellos mismos se habían descalificado como líderes de Israel. ¿Qué les parece? Les pregunta, esta era una introducción muy común. ¿Qué les parece? Cuando los maestros querían enseñarle a sus alumnos, comenzaban con esa frase. ¿Qué les parece? Y noten que aquí en esta parábola, el padre que representa a Dios le da las mismas instrucciones a los dos hijos, al primero y al segundo. No había ningún favoritismo, no había ningún perjuicio de parte del padre. Ambos hijos comenzaban del mismo punto, teniendo las mismas oportunidades de obedecer o no obedecer. Los dos hijos terminaron haciendo lo contrario de lo que habían dicho que harían. Así que, ¿cuál de los hijos hizo lo que su padre quería? Aquí el énfasis no está en la intención inicial, sino en la acción. Las acciones valen más que las palabras. Esto era tan obvio que hasta los adversarios de Jesús contestaron correctamente. Era el primer hijo el que había dicho no inicialmente, pero que después obedeció. El que había hecho la voluntad de su padre. Dios nos hace la misma pregunta. ¿Qué hubo de lo que te pedí que hicieras? En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice, si me ama, obedecerá mis mandamientos. Estoy seguro de que Abraham pudo haber pensado en muchas cosas buenas que hacer en vez de llevar a su hijo Isaac a ser sacrificado. Pero no vemos ninguna excusa en la Biblia. En Génesis capítulo 22 dice que Abraham tomó a su hijo y lo llevó a sacrificar. Dios mandó a Abraham a hacer algo y éste obedeció. Jesús nos da el significado de esta historia en este contexto espiritual de su época. El primer hijo personificaba a los cobradores de impuestos, a los publicanos y a las prostitutas que vivían vidas pecadoras y se habían negado a hacer la voluntad de Dios. Pero cuando Juan el Bautista vino predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, esa escoria social, como podríamos llamarle, y moral, se arrepintió. Y como le creyeron a Juan el Bautista, entraron al reino de Dios. Ellos hicieron la voluntad del Padre. Ellos fueron como el hijo que dijo, no quiero, pero luego cambió de idea y se fue a trabajar en la viña. Eran como Zaqueo, el recaudador de impuestos, otro publicano, que le dijo a Jesús en Lucas capítulo 19, versículo 8, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. El segundo hijo representa la actitud de los líderes religiosos de la época. En Mateo capítulo 23, versículo 5, Jesús le dice así, todo lo que hacen para que la gente los vea, usan
filacterías grandes y adornan sus ropas con borias vistosas, se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en la sinagoga, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Como la orden del Padre era que fueran a trabajar en la viña, y esta es una parábola no solo de salvación, de confiar en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sino también de la vida cristiana y nuestro servicio a Dios. No solo pregunta quiénes son los hijos de Dios, sino también quiénes son aquellos que realmente sirven a Dios. El énfasis que Jesús pone en esta parábola es en hacer o no hacer la voluntad del Padre, y no en otras cosas. Hay muchos que claman Señor, Señor, pero no hacen lo que el Señor dice. ¿En qué categoría estás tú? Tú no puedes decir, ay, pero si yo voy a la iglesia todo el tiempo, yo guardo todas las tradiciones religiosas, a mí me criaron en un hogar cristiano, tengo una buena reputación de ser una buena cristiana, un buen cristiano. O decir, yo trabajo en la iglesia, tengo un ministerio. No puedes decir estas cosas y ser desobediente a Dios, como lo hacían aquellos líderes religiosos. Ellos se mantenían muy activos en toda clase de ritos religiosos, pero no le creyeron a Juan el Bautista, no le creyeron a Jesús, y no estaban trabajando en la viña de Dios. Ellos decían que obedecían a Dios, pero sus acciones no mostraban que Dios tenía cabida en sus corazones. Ellos decían que anhelaban la venida del Mesías y alababan su nombre, pero cuando vino Cristo no quisieron nada con él. Ellos estaban trabajando en su propia viña y edificando sus propios reinos. Solo cuando aceptas a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, puedes participar en la obra a la cual Dios te ha llamado. ¿Qué significa cuando Jesús dice que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de los líderes religiosos hacia el reino de Dios? Lo que no significa es que estos líderes no creyentes entrarían eventualmente al reino, porque al que no cree jamás entrará. Jesús simplemente usa esta expresión para demostrar que Dios rechaza los estandartes de salvación que la gente pone. Los recaudadores de impuestos, como se le decía a los publicanos y las prostitutas, estaban más cerca del reino de Dios que los sacerdotes y fariseos del pueblo. No porque eran más justos o aceptables ante Dios, sino porque estaban más propensos a reconocer su necesidad del Salvador, su necesidad de la gracia de Dios, que los sacerdotes y fariseos estaban muy satisfechos de sí mismos. Jesús nos dice que los alardes religiosos no califican a una persona para entrar al reino de Dios, y sin embargo, hasta el pecador más pecador, cuando se arrepiente, no va a ser excluido del reino. ¿El secreto cuál es? El arrepentimiento y la obediencia. Los líderes religiosos y fariseos tenían una religión decorativa por fuera. Exteriormente eran muy religiosos, sin nada real en su interior. Pero cuando una persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, su interior no solo es redecorado, sino que es hecho nuevo. En 2 Corintios 5:17 el apóstol Pablo escribe: por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Los líderes religiosos que eran expertos en la ley hacían todo un alarde de religiosidad. Sin embargo, en su interior se negaban a aceptar la palabra de Dios, ya sea la palabra escrita por los profetas o la palabra de Juan el Bautista o del mismo Señor Jesucristo.
Eran como el hijo que le dijo a su padre, sí, Señor, pero no hizo la voluntad del Padre. Alguien dijo, si Dios ha de estar sobre nosotros, entonces debemos rendirnos a Él en todas las cosas. Él no debe estar sobre nosotros en una cosa y bajo nosotros en otra. Él debe estar sobre nosotros. Un día, un chiquito estaba caminando alrededor de la carpa de un circo, mirando a todos los animales desde afuera. En este mundo no hay nada más fascinante para un pequeño que el circo. Y sabiendo esto, una persona le dice, hey amigo, Juanito, entremos al circo. No, le dijo Juanito, a mi papi no le gustaría. Pero tu papá no está aquí para saber, le dice el hombre. Pero yo sabría, dice el niño. Y cuando mi padre llegue a la casa esta noche, yo no podré mirarlo a la cara. Cuán importante es poder mirar a nuestro Padre Celestial a la cara. Él ha sido tan bueno con nosotros. No hay nada que nos haya negado. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos encontramos con que no podemos mirarlo a la cara? Que Dios nos ayude a vivir siempre cerca de Él, siempre puros y santos, para que podamos mirarlo a la cara todo el tiempo. Así que ya vimos que podemos escoger entre obedecer o no obedecer. Ahora vamos a ir a la segunda parte de esta parábola. ¿Creer o no creer? El versículo 32 dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentiste después para creerle. Jesús hace 3 declaraciones en este versículo. En su primera declaración, Él acusa a los líderes religiosos de no creerle a Juan el Bautista, el profeta de Dios. En su segunda declaración, Jesús justifica a los recaudadores de impuestos y a las prostitutas porque ellos sí le creyeron. Y en su tercera declaración, Jesús vuelve a acusar a los religiosos de no aceptar la nueva oportunidad que Dios les había dado para arrepentirse. Los sacerdotes y fariseos debían sentirse humillados por el ejemplo de fe en los publicanos y prostitutas. Debían sentirse avergonzados al ver el arrepentimiento de esta gente. Ellos mismos debían de haberse arrepentido, de haber cambiado de opinión con respecto a Juan el Bautista y a Jesucristo. Pero no, el orgullo pudo más que la humildad. En Proverbios capítulo 16, versículo 18, dice, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. En Mateo 11:11, Jesús ratifica a Juan el Bautista diciendo, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, no le creyeron. Pero los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ellos habían escuchado el mensaje del Rey de Reyes, del mismo Señor. Sin embargo, no quisieron escuchar. Ellos habían sido testigos del poder de Juan y del poder del Señor Jesucristo, pero sus corazones no habían sido conmovidos para creerle. Aunque esta primera parábola es relativamente corta y su mensaje es simple, la lección que nos enseña no es nada simple. En pocas palabras, esta parábola contiene las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento en una misma. Escucha la voz de Dios, obedece su palabra, haz su voluntad. Santiago 1:22 nos confirma, no se contenten solo con escuchar la palabra de Dios, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenlo a la práctica. Alguien dijo que el fruto del Espíritu Santo solo crece en el jardín de la obediencia. Así que resumiendo toda esta parábola,
lo que podemos ver aquí es a dos hijos. Uno dijo no voy, pero fue. El otro dijo voy, pero no fue. ¿Saben? Toda nuestra vida esa actitud nos determinará qué camino vamos a tomar y qué es lo que vamos a llegar a hacer. De qué forma nosotros vamos a concretar nuestra vida. Cómo vamos a finalizar nuestra vida. ¿A cuántos el Señor los llamó al ministerio y abandonaron el ministerio? ¿A cuántos el Señor los llamó a hacer matrimonio y abandonaron el matrimonio? ¿A cuántos los llamó a una empresa o a un trabajo y dejaron eso? Nosotros no podemos abandonar cuando queremos, es cuando el Señor quiere. Si el Señor nos llamó para algo, debemos permanecer en el lugar donde el Señor nos llamó y obedecerle, callados, humillados bajo su poder. ¿Sabe? Es difícil. Yo sé que hay momentos en que uno quiere cambiar las cosas. Uy, estoy aburrido de lo que estoy haciendo, estoy aburrido del ministerio, estoy aburrido de mi matrimonio, estoy aburrido de mi vida, quiero cambiar. Pero tenemos que hacerlo en la voluntad de Dios. Si Dios nos permite, si Dios quiere otra cosa para nosotros. No podemos hacerlo por nosotros mismos. No podemos llevar a cabo la desobediencia. El llamado para estos hijos fue a trabajar a la viña. El trabajo a tu vida, a lo que el Señor te llamó, a ser madre, a ser padre, a ser esposo, esposa, a ser hijo, hija, a hacer lo que sea que Dios te llamó, debes hacerlo obedientemente, callado la boca, sin protestar, pidiéndole a Dios las herramientas que necesita, los momentos de zozobra que está viviendo, los momentos de inquietud. ¿Sabe? Una de las cosas más difíciles para nosotros es la mente. La mente gobierna todo el cuerpo. Y cuando nuestra mente está sujeta al Espíritu Santo, vive bajo la autoridad del Espíritu Santo. Cuando nuestra mente está bajo la autoridad del enemigo de Dios, actuará la vida según el enemigo de Dios está dictando. Ya no somos nuestros, dice la palabra del Señor. Hemos sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y esta es la palabra del Señor. Aquí tienes un ejemplo claro. En creer o no creer, obedecer o no obedecer. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Está en tus manos, tu responsabilidad, libre albedrío, para que elijas lo que Dios quiere para tu vida. Oramos. Te damos gracias, Padre Celestial, por este mensaje. Pedimos tu bendición para nuestra vida, tu bendición para aprender a caminar según tú quieras que caminemos. En tus pasos, Señor, queremos andar. Ayúdanos a obedecerte y a cumplir lo que tú nos has propuesto, a lo cual nos has llamado, y que sea tu voluntad en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.